Alexei Mironov cerró la puerta del apartamento lentamente, sin el habitual clic. Los dedos, por inercia, comprobaron la cerradura. En el apartamento reinaba el silencio. Demasiado silencio. Normalmente, a esta hora, su mujer estaba preparando la cena o hablando por teléfono, se oían pasos, el susurro de las bolsas, el sonido del agua. Hoy, nada. Ni olores, ni sonidos. Dejó la bolsa en el suelo y se quedó inmóvil en el recibidor. No se quitó la chaqueta. Miró hacia la luz, solo estaba encendida la de la cocina. Los zapatos de Verónica estaban en su sitio. Unos zapatos negros, con los tacones desgastados por dentro. Rara vez cambiaba de calzado, aunque podía permitírselo. Alexei lo sabía, pero no lo mencionaba. En el perchero colgaba su bufanda. La misma, la beige, con finas rayas. Recordaba con certeza, ayer había salido sin ella. Eso significaba que había vuelto durante el día. O había estado en casa y se había vuelto a ir. Avanzó lentamente por el pasillo. El salón estaba vacío. El despacho, cerrado con llave. Era inusual. Alexei se acercó, se detuvo junto a la puerta y escuchó. Silencio. No tocó el pomo. Dio la vuelta. En la cocina, orden. La sartén estaba limpia. En la encimera, nada. En el frigorífico, medio vacío. Un plato con queso a medio comer, un bote de alubia cerrado, una copa que olía a vino. El vino no era barato. Él no lo había comprado. Abrió el grifo, se enjuagó las manos, se secó. Detuvo la mirada en la jabonera. El jabón era ajeno. Diferente. Verónica no cambiaba de marca desde hacía 2 años. Este tenía otro olor. Un aroma masculino. Alexei cerró el grifo, exhaló lentamente y se sentó a la mesa. Sacó el teléfono. No había llamadas perdidas. Ninguna. Ni siquiera de Verónica. Normalmente, ella le preguntaba cuándo volvería, qué comprar, si necesitaba pan. Hoy, nada. Encendió la grabadora, puso el teléfono sobre la mesa. Presionó grabar, aunque el apartamento estaba vacío. Una costumbre. No se fiaba de su memoria. Sobre todo ahora, cuando su mente intentaba, cada vez con más frecuencia, racionalizar aquello que no encajaba en la lógica. Sacó un cuaderno y un bolígrafo. Anotó, viernes. Apartamento vacío. Luz en la cocina. Armario cerrado. Jabón nuevo. Copa, tinto, no nuestro. Zapatos en su sitio. Verónica regresó a las 22. Silenciosamente, sin usar llaves. Eso significaba que no había cerrado al irse. Oyó cómo hacía clic la cerradura, y solo entonces apagó la grabadora. Cerró el cuaderno. Se quedó sentado a la mesa. Entró con una bolsa, con el abrigo puesto, con una bufanda gris. Tenía el pelo ligeramente revuelto, los ojos secos. ¿Estás en casa?, preguntó ella. Sí, respondió él. ¿Por qué no llamaste? No le vi sentido. Puso la bolsa sobre la mesa, sacó un envase de zumo, 2 manzanas y una caja de precocinados. La cena estará en 20 minutos, dijo ella. ¿O ya has comido? No, no he comido. La miraba mientras sacaba la sartén, encendía la placa, cortaba la manzana. Con destreza, mecánicamente. La cuchilla deslizaba sin errores. ¿Qué tal el día?, preguntó ella, sin volverse. Sin incidentes. Eso es bueno. Es que estuve leyendo, hubo un incendio en el sur. Muchos heridos. Él no respondió nada. Se lavó las manos, sacó el vino, se sirvió una copa, a él no. ¿Quieres? No. Dio un sorbo y, por fin, se giró. ¿Quieres decir algo? ¿Y tú? No. Es solo que, estás callado. Es extraño. La miró. Tenía el rostro tranquilo. El maquillaje fresco. Los labios pintados, de color cereza oscuro, ella no se maquillaba así en casa. Joyas, pendientes, un anillo en la mano derecha. Uno nuevo. Él no lo había comprado. ¿Cerraste el despacho?, preguntó él. Una pausa. Medio segundo. No más. Pero ahí estuvo. Sí, había documentos.
Ayer vino una clienta, guardé todos los contratos. Él asintió. Entiendo. ¿Me estás poniendo a prueba? Preguntó ella con una ligera sonrisa. No. Es extraño. Normalmente no haces este tipo de preguntas. Los tiempos cambian. Se giró, continuó friendo los precocinados. Olía a especias y a aceite. Él se levantó, se sirvió agua, bebió. Sacó del bolsillo la llave de la caja fuerte, la hizo girar entre los dedos. Salió al pasillo, se puso la chaqueta. ¿A dónde vas? A tomar el aire. ¿Estás enfadado? No. Simplemente, no puedo respirar. Salió. Bajó por la escalera, se sentó en el coche, no lo arrancó. Observaba las ventanas. La luz de la cocina estaba encendida, las sombras se movían. Ella caminaba. Luego se detuvo. Probablemente, estaba llamando a alguien. Arrancó el motor y se fue a 2 manzanas de distancia. Se detuvo, sacó el cuaderno y añadió. Bufanda equivocada. Joyas nuevas. Silencio. Sin detalles sencillos, pan, nota, pregunta. Todo sin implicación. Todo con distanciamiento. Cerró el cuaderno, exhaló. Todo lo que estaba sucediendo no eran pruebas, pero sí señales de alarma. No una traición directa, pero sí un acercamiento. Le quedó claro, algo había cambiado en el apartamento. Y no eran las cosas. Era la atmósfera en sí. Como en una casa antes de un incendio, cuando todo aún está intacto, pero el aire ya huele a quemado. A la mañana siguiente, Alexei se despertó temprano, como de costumbre. El reloj marcaba las 6:42. Se quedó tumbado unos minutos, mirando al techo, escuchando los sonidos. De la cocina no llegaba nada. Verónica aún dormía. Se levantó, se acercó a la ventana, abrió de par en par la hoja. El patio estaba gris, mojado tras la lluvia nocturna. Los coches cubiertos de polvo y humedad. El olor a asfalto frío le picaba la nariz. Alexei se quedó de pie, sin apartar la vista del coche de Gleb Sajov, un todoterreno negro, con una pegatina en la luna trasera. Lo había visto antes, 2 veces. Una vez, junto a una obra. Otra, en el centro de negocios, a donde Verónica, según sus palabras, llevaba documentos. Volvió al salón, se puso una sudadera deportiva, fue a la cocina. El teléfono de su mujer estaba sobre el alféizar. La pantalla estaba apagada. No lo tocó. Simplemente lo miraba, escuchándose a sí mismo. No tenía ganas de comprobarlo. Había un plan, esperar, reunir, comprobarlo todo hasta el final. Mientras tanto, memorizar. Verónica salió 15 minutos después. El pelo mojado, olor a champú nuevo, desconocido. Abrió el frigorífico en silencio, sacó una botella de agua, dio un par de sorbos. ¿No puedes dormir? Preguntó ella. La costumbre. Estás de vacaciones, puedes relajarte. Él no respondió. Se sentó enfrente, se echó un cardigan caliente sobre los hombros. ¿Estás tramando algo? No. Ayer parecías extraño. Como si buscaras un pretexto. La miró. Tenía el rostro imperturbable. La voz neutra. Ni irritación, ni culpa. Solo una distancia controlada. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué yo? ¿Estás pensando en algo? Pienso que nos hemos vuelto como extraños. Tú hablas cada vez menos. Yo callo cada vez más a menudo. Él asintió. La frase estaba preparada. Ajena. No de su vida. Iré a ver a Oleg, dijo él. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Y eso por qué de repente? Sin más. Para charlar. Ella asintió lentamente. Volvió a beber agua. No preguntó ni por la hora, ni por el propósito. Media hora después, él ya estaba en camino. En el asiento trasero había una grabadora y una hoja doblada con un extracto del router doméstico, impresiones de los últimos accesos a la red. Ayer alguien había accedido al despacho desde un portátil a las 9 de la noche. Alexei en ese momento estaba en la calle. Verónica, supuestamente, estaba leyendo en el dormitorio. Aparcó junto al gimnasio. Un cartel que decía, Mundo Fitness, una fachada descascarillada, ventanas con película.
El coche de Oleg estaba aparcado a un lado, un coche extranjero gris con los cristales tintados. Oleg abrió la puerta con cierta demora. Llevaba pantalones deportivos y una camiseta vieja. El pelo húmedo. Aspecto receloso. «Hermano, ¿ha pasado algo?», dijo él y dio un paso atrás, dejando pasar a Alexei. «Decidí pasarme». «Hace tiempo que no pasas, sí». «¿Siempre el servicio?». Alexei entró. La sala estaba vacía. Olía a goma vieja y a desinfectante. En alguna parte, funcionaba el aire acondicionado. Sobre la mesa, una taza con café a medio terminar, un portátil, un cuaderno. ¿Pocos clientes?», preguntó Alexei, mirando las marcas en el horario. «Muchas cancelaciones. Es invierno, todos son perezosos. Y yo tampoco me apresuro. Me he cansado con los años. Me ocupo de mis asuntos». «¿De qué tipo?». Oleg sonrió irónicamente. «Inversiones. Desarrollo inmobiliario. Tengo un par de contactos». Alexei se sentó en un banco junto a la pared. Se quitó la chaqueta, la dobló junto a él. Habló con calma. «He oído que trabajas con Gleb Sajov». Oleg levantó una ceja. «¿Quién lo dijo?». «Por ahí, lo oí. Verónica lo mencionó». Oleg dio un sorbo de la botella, se encogió de hombros. «Bueno, sí. Hemos hablado. Es un tipo normal. Me ha conseguido un par de clientes». «¿Hay algo que no esté bien?». «No. Simplemente tengo curiosidad por saber a qué se dedica. Se dice que hay incendios extraños en las zonas donde compra terrenos». Oleg se quedó inmóvil por un instante. Luego, restó importancia. «Eso es una tontería. Gleb lleva mucho tiempo en el negocio. Tiene todo bajo control. Y rumores siempre ha habido. ¿Sabes cómo funciona esto?». Alexei asintió. Se levantó, paseó por la sala. Miró el soporte de las mancuernas, luego las cámaras. Dos, viejas, apuntaban hacia arriba. ¿No graban? Sí, ahí algo se ha estropeado. Hay que arreglarlo. ¿Y quién se encarga de la seguridad aquí? Pues nadie. Somos gente de casa. Alexei volvió a sentarse. Preguntó en voz baja. ¿Y por qué me presentaste a Verónica entonces? Oleg sonrió irónicamente. ¿Qué pregunta es esa? Sin más. Por si sabías que ella no era la adecuada. Venga ya. Ella es tuya. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Alexei guardó silencio. En su cabeza repasaba todo, la hora, la entonación, el movimiento de la mano. Ni una sola señal de nerviosismo. O bien actuaba muy bien, o realmente le daba igual. De acuerdo, dijo Alexei. Me pasaré de nuevo. Habrá que hablar de algunas cosas. Sobre el pasado. Y sobre Gleb. Oleg se encogió de hombros. Está bien. Alexei salió. Se detuvo en el aparcamiento. Le hizo una foto al coche de Oleg, registró las coordenadas. En el cuaderno anotó, Oleg está tranquilo. No lo niega. Habla con frases genéricas. Las cámaras de la sala no funcionan. Comportamiento plano. Entonaciones sin fisuras. Posiblemente, acostumbrado a mentir. Arrancó el motor y se dirigió a casa de Svetlana Chaikina. En el camino, encendió la grabación de la conversación con Oleg. Escuchaba, comprobando las pausas, repitiendo en su cabeza, todo lo que no coincidía, todo lo que sonaba como un guión. Svetlana Chaikina recibió a Alexei sin preámbulos. Su despacho se encontraba en una esquina de un antiguo centro de negocios, en el cuarto piso. Un pasillo estrecho, paredes desconchadas, olor a tabaco y café. Tras su puerta, silencio, orden, cristal, documentos. Como siempre. Siéntate, dijo ella, señalando el sillón de enfrente con la cabeza. He revisado los materiales. Tanto las llamadas, como las rutas, como las impresiones. Alexei se dejó caer en el sillón en silencio, puso la grabadora en el borde de la mesa. No la encendió, Svetlana no necesitaba recordatorios. Tienes razón, continuó ella. Hay algo. Demasiadas coincidencias. Conexiones a la red durante la noche, IPS no estándar. Alguien se conectaba a la tablet de servicio desde un dispositivo externo.
Según el registro, a través del Wi-Fi. Acceso con contraseña. La contraseña, por cierto, es vieja, la cambiaste hace 3 meses. Alexei asintió. Yo no la di. Pero alguien lo sabía. Y además. Mira esto, sacó una carpeta fina y la puso delante de él. Ella accedió al portal del comité de construcción. Varias veces. Y los días en que tú estabas de turno. Ella no tiene ninguna razón para interesarse en esas parcelas. Excepto una. Gleb. Probablemente. Él presentó solicitudes para la compra de terrenos en las calles donde hubo incendios 2 veces. No directamente en los inmuebles, sino en las adyacentes. El mercado allí se desplomó. Después de los incendios. Después de vuestra intervención. Alexei miró por la ventana. La nieve había caído en una capa fina sobre el alféizar. Dentro hacía calor, casi bochorno. ¿Tienes alguna conexión entre él y Verónica? Svetlana negó con la cabeza. Directa, no. Solo llamadas desde un número desconocido. Pero, sacó una segunda carpeta. Aquí tienes un extracto de los accesos bancarios. Verónica ingresó grandes sumas de efectivo 2 veces en los últimos 6 meses. El origen no está claro. No el salario. No una transferencia. ¿Comprobaste las cámaras? El banco tiene grabaciones. La solicité a través de un canal antiguo. Hay un momento en el que sale del coche. Al volante, un hombre. No se ve el rostro, el número no se lee. Pero es el mismo todoterreno. Alexei asintió de nuevo. Tenía las manos sobre las rodillas, entrelazadas. No preguntó por los detalles. Ya había entendido todo lo que necesitaba. Respecto a Gleb, es difícil sin una base sólida, dijo Svetlana. Es cauteloso. Pero en cuanto a ella, si implicamos a los servicios, hay pistas. Solo tienes que estar seguro. No quiero comprometerla. Por ahora. Es tarde para decir, por ahora. Has venido a mí. Eso significa que quieres saberlo todo hasta el final. Él no respondió. En su cabeza afloraban fragmentos, el pintalabios nuevo, las palabras innecesarias, el movimiento silencioso de la puerta del baño, los olores ajenos en la toalla. Todo eso lo había dejado de lado hasta que quedó claro, aquí no había solo un distanciamiento. Aquí había un juego. Y no el suyo. Svetlana cogió un bolígrafo, anotó algo en un post-it. Movilizaré a los míos. Sin solicitudes oficiales. Por ahora, vigilancia, rutas, horarios, encuentros. Pero si todo se confirma, después será difícil mantener la distancia. La distancia ya no me ayuda, dijo él en voz baja. Simplemente quiero entender cuán metida está en esto. Ella, o ellos. ¿Crees que Oleg? Él se comporta con calma. Pero de forma demasiado plana. Como si estuviera ensayando. O bien, ya sabe que lo sospecho y finge que no importa. Bien, dijo Svetlana. Entonces empezaremos por lo más sencillo. En los próximos días, máxima calma por tu parte. Sin reproches, sin conversaciones innecesarias. Deja que piensen que no sabes nada. Eso será más fácil para nosotros. Él se levantó. ¿Y algo más? Svetlana lo miró directamente. No me lo pediste, pero lo comprobé. La casa que discutisteis hace un año. Donde queríais el terreno, en el lado sur. Ha sido solicitada para su adquisición en nombre de una empresa relacionada con Gleb. No directamente, a través de una tercera empresa. La solicitud se presentó una semana después de que retiraras la tuya. Él no dijo nada. Simplemente cogió la carpeta, dio las gracias, asintió y salió. Afuera estaba resbaladizo. Los coches circulaban lentamente. La nieve había espolvoreado los tejados, revelando la grisura de los edificios. Alexei encendió la calefacción y se fue por una ruta que ni siquiera se decía a sí mismo. No a casa. No al trabajo. Simplemente moverse, hasta que todo lo oído se asentara en su cabeza. En su cabeza surgió una frase pronunciada por Verónica hacía 6 meses: si viviéramos un poco diferente, vería las elecciones de otra manera. Entonces no le dio importancia. Y ahora, la recordó palabra por palabra. No se trataba de elecciones. Se trataba de una elección. Y, posiblemente, ya estaba hecha.
Alexei estaba sentado en su despacho en el trabajo, como si no se hubiera ido nunca de vacaciones. Los papeles estaban ordenados sobre la mesa, los horarios de servicio estaban ajustados. Nadie hacía preguntas innecesarias. Estaba puntual, concentrado, educado. Solo Septsov, su compañero de guardia, a veces mantenía la mirada en él un poco más de lo necesario. Pero no preguntaba. Se conocían desde hacía demasiado tiempo como para apresurarse a hablar. Ese día, Alexei lo llamó él mismo. «Cierra la puerta», dijo en voz baja. Antón se acercó en silencio, giró la llave. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. ¿Algo serio? Personal. Pero relacionado con el servicio. Alexei sacó una memoria USB, la insertó en el portátil de servicio. En la pantalla, capturas de pantalla de las rutas de intervención de los últimos 6 meses. ¿Ves?, dijo él. En el distrito Vostochny, 4 incendios. Todos dentro de la misma calle. Y todos con los mismos indicios: foco en la zona del ático, rápida propagación, testigos sospechosos. Nosotros llegamos los últimos. Aunque, lógicamente, deberíamos haber sido los primeros. Alguien cambiaba la prioridad en el sistema. A propósito. Antón entrecerró los ojos. ¿Quién tiene acceso? Quienes tienen un nombre de usuario de servicio. Y quienes conocen el horario. Verónica tramitó una solicitud de equipamiento en mi nombre. Oficialmente, para un informe analítico. ¿Lo recuerdas? Septsov asintió. Sí, hubo una solicitud así. No le dieron importancia. Creo que se estaba filtrando información. Alexei pasó lentamente la página. Aquí tienes la lista de direcciones. Todas ellas figuran en proyectos de desarrollo inmobiliario de cierta empresa registrada a través de testaferros. El iniciador de la adquisición es Gleb Sahov. ¿Incendios provocados para la construcción? Parece que sí. Especialmente si se tiene en cuenta que el día en que ocurrió el último incendio, yo fui apartado, supuestamente, me borraron temporalmente del horario. Y el equipamiento salió más tarde. Septsov recorrió el despacho. El ritmo de sus pasos era rápido. Estaba enfadado. ¿Quién más está al tanto? Una abogada. Una persona de confianza. Los demás, por ahora no, y tú, también en la sombra. Ninguna mención, ningún comentario. Simplemente, observa. Necesitamos entender quién de los nuestros está implicado. Antón se sentó en el borde de la mesa. ¿Crees que no es solo ella? Creo que todo es más profundo. De lo contrario, no habrían elegido el momento exacto de las salidas, ni desconectado las cámaras en los distritos, ni bajado el nivel de amenaza en el sistema. Abrió un cajón del escritorio, sacó una pequeña grabadora. La instalaremos en el vestuario. De forma no oficial. No guardamos las grabaciones, solo las escuchamos. Mientras buscamos fugas. Si aparece confirmación sobre Verónica, la pasamos por la cadena. Sin iniciativas propias. Septsov asintió. Estaba claro, la confianza entre ellos se mantenía. Y lo que se discutía no salía de esas paredes. Cuando Antón se fue, Alexei cerró la puerta con llave, sacó el cuaderno. Anotó: rutas coinciden. Retrasos ficticios. Nombre de usuario falso. Acceso remoto vía Wi-Fi. Nivel de dificultad alto. Preparación mínima 6 meses. Se frotó la cara con la palma de la mano, se recostó en el sillón. La escena con Verónica le vino a la mente, la noche del viernes, la conversación tranquila, su frase: te has vuelto sospechoso. Como si estuvieras cazando. Entonces él guardó silencio. Y ahora entendió, ella ya sabía entonces que había una cacería en marcha. Solo que no él tras ella, sino ella tras él. Por la noche, regresó a casa a la hora habitual. Sin retrasos, sin llamadas. Verónica lo recibió en Albornoz, con el pelo mojado. El apartamento olía a loción y a algo un poco amargo, desodorante, no el suyo. ¿Has comido?, preguntó ella, abriendo el frigorífico. Comí algo rápido. En la estación. ¿Por qué no avisaste? Estaba ocupado. Todo está bien. Ella asintió. Sacó un vaso, se sirvió agua. No lo miraba a los ojos. Él, tampoco. Mañana iré a casa de Galina. Tiene su cumpleaños. ¿Con noche fuera?
No lo sé. Veremos cómo va. Allí se juntan las chicas, a lo mejor me quedo. ¿La dirección es la misma? Sí. Como siempre. Él asintió. No preguntó más. Se sentó en el salón, encendió la televisión, pero no la veía. Ella se fue al dormitorio, dejó la puerta entreabierta, no la cerró. Como si fuera a propósito, para que él pudiera oír pero no ver. Más tarde, cerca de medianoche, entró en el despacho. El escritorio estaba impecablemente limpio. Ni una sola hoja de más. Pero la carpeta que él había guardado en el cajón estaba sobre la superficie. Desplazada exactamente el ancho de una palma. Cogió la grabadora, la puso a cargar, activó la comprobación, el micrófono funcionaba. En el cuaderno añadió, despacho forzado. Papeles tocados. No hay rastros. Cerró el cuaderno, exhaló. Todo iba bien. Tranquilo. Claro. Le había dado espacio. Le había dado a elegir. Y ahora simplemente esperaba a que ella diera el siguiente paso. El sábado, Alexei se levantó más tarde de lo habitual. El reloj marcaba las 9:20. Verónica no estaba en el apartamento. Ni en el baño, ni en la cocina. La cama hecha, las almohadas colocadas demasiado rectas. En la mesita de noche, vacío. El teléfono había desaparecido. En la cocina había una taza con restos de café. El olor amargo, fresco, reciente. Un paquete de cigarrillos, abierto, pero casi lleno. Ella no fumaba. Al menos, antes. Entró al baño. La toalla húmeda. En el borde del lavabo, rímel, pintalabios, polvos. Aplicados con prisa. El tarro de crema, abierto. Pelo en el desagüe, oscuro, no de su longitud. Se puso la chaqueta, salió. El coche seguía en su sitio. Eso significaba que se había ido en taxi. O la habían recogido. En el camino, se detuvo en un puesto de flores. Compró un ramo barato. No como un gesto, sino por aparentar. Recorrió el distrito, giró hacia el aparcamiento de una cafetería donde a menudo almorzaban antes. Dejó el coche a la sombra, reclinó el respaldo, sacó la tablet. En la pantalla, rutas recopiladas por Svetlana. Punto de acceso a la red, calle Sabotskaya, número 6. Allí no había ninguna galina. Allí había un hotel. Abrió el mapa, comprobó. Luego encendió el grabador de video. Retrocedió hasta la noche de ayer. A las 19:45, Verónica sale del portal, con un abrigo negro, con una maleta pequeña. Llega un todoterreno. Negro. Cristales tintados. Ella se sube rápidamente, sin mirar atrás. Alexei apagó la grabación. Inhaló por la nariz, exhaló lentamente. Las manos, calmadas sobre el volante. La cabeza, clara. No podía haber errores. Fue al mercado. Compró una cerradura para la puerta, una cámara, 2 hubs USB. Al regresar, instaló una cámara oculta en el recibidor, apuntando hacia la entrada y el pasillo. Comprobó el ángulo de visión, abarcaba parte del dormitorio. Ajustó el sonido. Todo funcionaba. En casa pasó el resto del día en silencio. Leía informes, respondía correos del trabajo. Varias veces pensó en llamar a Svetlana, pero cambiaba de idea. Verónica regresó a las 22:40. Sin hacer ruido. La llave giró fácilmente en la cerradura. Entró, se quitó el abrigo, lo colgó cuidadosamente, fue a la cocina. Abrió el grifo, se sirvió agua. Todo sin prisa, como si solo hubiera estado fuera un par de horas, no un día. ¿No estás dormido?, preguntó desde la cocina. No, respondió él. ¿Qué estabas haciendo? Trabajando. Sabes, Galina tiene un gato nuevo. Se ha enamorado de él como si fuera un hijo. Interesante. Nos quedamos sentadas mucho tiempo, luego ella se durmió, y yo me volví a casa. Él la miraba mientras ella fingía no notar su mirada. Todo era demasiado pulido. No olvidó nada, ni una sola inconsistencia en su relato. Solo que Galina nunca había tenido un gato. Ni viejo, ni nuevo. ¿No me echaste de menos?, preguntó ella. Me he acostumbrado a estar solo. Se acercó más. Intentó sentarse a su lado.
Él se apartó un poco. Imperceptiblemente, pero lo suficiente. ¿Algo va mal?, dijo en voz baja. La miró durante mucho tiempo. No acusatoriamente. Simplemente, fijamente. ¿Y qué podría ir mal? No lo sé. Te has vuelto diferente. Callado. Quizás. Pero somos una familia. ¿Estás segura? Ella se apartó. En sus ojos, un ligero susto. O irritación. Él no podía decirlo con certeza. En cualquier caso, no culpa. Estoy cansada, soltó ella. Me voy a dormir. Vete. Cuando ella cerró la puerta del dormitorio, él se quedó sentado en la oscuridad. La televisión estaba apagada, el reloj no hacía tic-tac, los aparatos guardaban silencio. Solo el sonido de la ventilación. En sus oídos, un zumbido sordo. No por dolor, sino por la concentración. Sentía, en la casa se desarrollaba un juego ajeno. Pero el tablero estaba delante de sus ojos. Y las figuras, también. Solo quedaba esperar a ver quién se movería primero. El lunes, Alexei se fue por la mañana, como si fuera al trabajo. Verónica aún dormía. No la despertó. Cerró la puerta tras de sí, cruzó el patio, se sentó en el coche. No arrancó el motor. Simplemente esperó. 15 minutos después, un movimiento apareció en la ventana del dormitorio. Las cortinas se movieron. Una silueta. Ella se acercó al espejo, se arregló el pelo. Luego desapareció. 20 minutos después, salió del portal. Sin maquillaje, con ropa de diario, con una bolsa al hombro. Llegó un coche. El mismo, un todoterreno negro, cristales completamente tintados. Solo miró atrás una vez, rápidamente, por inercia. Se sentó en el asiento delantero. El coche se fue, girando a la izquierda. Alexei encendió el motor, se puso en marcha cuidadosamente tras ellos. Sin prisa, sin movimientos bruscos. Conducía manteniendo la distancia, por una calle paralela. Los semáforos lo retrasaban, pero no los perdía de vista. Media hora después, el coche se detuvo junto a un complejo de edificios bajos en una zona industrial. Acceso por portón corredero, no se veía vigilancia. La inscripción en el edificio, oficinas y alquiler de locales. El coche entró en la propiedad. Dentro, 2 filas de edificios. A la izquierda, hormigón, a la derecha, cristal y ladrillo. Alexei aparcó en la esquina, salió, rodeó por la valla. A través de una abertura de construcción, veía parte del patio. El coche estaba aparcado junto al ala derecha. Por la puerta de cristal entraron 2 personas, Verónica y un hombre. Alto, con abrigo oscuro, con las sienes canosas. Paso tranquilo. No miraba atrás. Alexei sacó el teléfono, activó la grabación. Sin sonido, sin comentarios. Registró la entrada, la hora, el edificio. Luego se apartó, volvió a sentarse en el coche, se dirigió a la ciudad. El ritmo cardíaco no se aceleró. Las manos no le temblaban. Solo una idea le daba vueltas en la cabeza, esto era necesario. Para dejar de especular. Volvió a casa. En silencio. En la cocina, todo limpio. En el dormitorio, un aroma que no estaba por la mañana. El baño, la toalla colgada, el secador templado. Comprobó la cámara del recibidor. La grabación se había guardado. Hora de entrada, las 13:08. La misma bolsa, la misma ropa. El pelo, peinado de otra manera. En el rostro, rubor. Una sonrisa por un segundo, mientras se quitaba el abrigo. Alexei rebobinó la grabación. Pausa junto al espejo. Una mirada rápida a la pantalla del teléfono. Un mensaje, probablemente. La sonrisa desaparece. Rostro tranquilo. Entra en el dormitorio. Apagó la grabación. 2 horas después, Verónica salió del dormitorio. Con una taza de té. Sin pudor, con ropa de casa. ¿Estás en casa?, preguntó ella. Cancelaron una reunión. ¿Vas a cenar? Por ahora no quiero. Ella sintió, se sentó a la mesa enfrente. Dio un sorbo, se arregló el pelo. ¿Estás algo callado? ¿Cansado? La miró. Los ojos tranquilos. La voz serena.
Ni la menor tensión. La mentira, impecable. Simplemente estoy pensando, dijo él. ¿En qué? En que muchas cosas no coinciden. Ella se quedó inmóvil. La mano con la taza se detuvo en el aire. ¿A qué te refieres? Coincidencias. Palabras. Horarios. Gente. Puso la taza sobre la mesa. La mirada se volvió cautelosa. ¿Me estás siguiendo? ¿Y es necesario? Me parece que estás buscando un pretexto. Como si quisieras demostrar algo. Y no puedes. Él se levantó. No hace falta. Simplemente, sé honesta. Ella entrecerró los ojos. ¿Y tú eres honesto? Salió de la cocina, sin responder. Cerró la puerta del despacho tras de sí. Abrió un cajón. Sacó la segunda grabadora. Comprobó cuidadosamente la carga, la encendió, por si acaso. 5 minutos después, ella llamó a la puerta. ¿Se puede? No se giró. Solo asintió. Alexei, no entiendo qué te has imaginado. Pero si dudas de mí, dímelo directamente. Dudo. Entonces, quizás sea mejor que nos tomemos un descanso. Él se giró. ¿Quieres irte? Una pausa. 2 segundos. Eso fue suficiente. No lo sé. Se acercó a la puerta, la abrió. Ella no respondió. Simplemente salió, en silencio. Sin portazos. Sin acusaciones. Se quedó solo. En la habitación hacía fresco. Afuera oscurecía. En alguna parte abajo, un motor rugía. Se acercó a la ventana, miró hacia abajo. El todoterreno negro estaba aparcado junto al portal. Parpadeó las luces. 1 minuto después, desapareció. A la mañana siguiente, Alexei se reunió de nuevo con Svetlana. La oficina era la misma, solo que hoy ella tenía un aspecto diferente, no llevaba traje, sino un jersey gris, con el pelo recogido. Él entendió, la noche la había pasado fuera de casa, y probablemente no había dormido. ¿Hay algo nuevo? Preguntó, apenas se sentó. Svetlana asintió, encendió el monitor. En la pantalla, fotografías, impresiones de rutas, fragmentos ampliados de correspondencia, llamadas confirmadas. Ayer, a las 19:27, tu mujer accedió al almacenamiento en la nube desde tu tablet de servicio. A través de la red doméstica. Accedió al archivo de salidas. Descargó las 3 últimas rutas. Una, del distrito Vostochny. Las otras 2, del sector viejo. Las 3 coinciden con recientes solicitudes de demolición presentadas en nombre de una empresa relacionada con Gleb Sahov. Las parcelas se encuentran cerca de los puntos de ignición supuestos. Alexei asintió en silencio. La lógica se construía de forma demasiado clara. Demasiado precisa. Segundo, continuó Svetlana, tu hermano. Ayer, a través de su empresa, se realizó una transferencia por una suma importante. Origen, una cuenta registrada en un paraíso fiscal. Destinatario final, un contratista especificado en los contratos de Gleb. Pero lo más interesante es el comentario en el justificante de pago. Por logística y asesoramiento. Encontramos la dirección de la oficina. ¿Adivinas? Zavodskaya, 6. Exacto. Le entregó un documento. Una impresión del acceso al edificio, una captura clara de la cámara. El hombre, con abrigo, canoso, con Verónica al lado. Hora, lunes, las 11:03. Alexei bajó la mirada. Leyó en voz alta. El socio llegó con una empleada. Discusión de documentos, inspección visual de maquetas. Se comportan abiertamente. Este es el comentario de seguridad, aclaró Svetlana. Pensaban que era una reunión normal. Nadie comprobó quién era Verónica. Acceso con pase de invitado por la entrada izquierda. En el sistema está marcada como consultora de logística. Firmado por la mano de tu hermano. Se reclinó en el respaldo de la silla. No quería hablar. Pero por dentro todo ya se había construido. No esperaba justificaciones. No buscaba explicaciones. Estaba registrando. Secamente. Bajo acta. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de presentar el material oficial? Si contactamos a unos 24 horas.
Si es a través de otros, podemos esperar 3, 4 como máximo. Después, o se esconden, o empiezan a limpiar rastros. Y entonces será tarde. ¿Y está segura de que ella lo sabía? Alexei, ella no solo lo sabía. Lo organizaba. Fuga tras fuga. Llamadas, entregas, documentos. Primero, como ejecutora. Luego, como coordinadora. Está totalmente implicada. ¿Y Oleg? Sí. El eslabón de unión. Él le dio acceso. Creó la cobertura. Sabían a quién atacaban. Sabían que tú no entrarías en conflicto. Esperaban que te derrumbarías. No me derrumbaré. Podemos actuar, dijo Svetlana. Pero tienes que decidir, ¿seguimos hasta el final o nos retiramos? No. Hasta el final, murmuró él en voz baja. Sin compromisos. Esa misma tarde, se reunió con Antón. En terreno neutral, en el trastero de un viejo depósito, donde a veces fumaban durante los turnos de noche. El lugar era tranquilo, nadie entraba allí sin necesidad. Tenemos confirmación, dijo Alexei. ¿Sobre ella? Sobre todos. Verónica, Oleg, Sajov. Fugas, frutas ficticias, acceso a la base de datos. Todo está documentado. Antón miró al suelo, asintió. ¿Qué hacemos? Tú sigues como de costumbre. Dentro de la estación, silencio. Pero en el vestuario instala otro micrófono. En la salida, cerca del armario. Entendido. ¿Hay algo más? Necesito que le entregues una copia de los materiales a Sepsova. Solo a ella. Sin nombres. Que lo estudie. Es un seguro. Si algo sale mal, todo debe salir a la luz. Sin mí. Antón se enderezó, exhaló. ¿Estás seguro? Seguro. No lo decía en voz alta, pero lo sabía, ahora las apuestas eran más altas. La cuestión ya no era quién había traicionado a quién, sino quién sobreviviría. Quién permanecería en pie cuando el polvo se asentara. En casa había silencio. Verónica preparaba la cena. En la encimera, carne, ensalada, vino. Puso música. Ya suave, casi de fondo. Se comportaba con calma. Incluso con ternura. ¿Un día duro? Preguntó, cuando él se sentó a la mesa. Como de costumbre. Estás ensimismado. De nuevo. Simplemente estoy cansado. Dio un sorbo de vino, se inclinó hacia adelante, le tocó la mano. Estoy preocupada por nosotros. La miró. En los ojos, un brillo. Las manos, cálidas. El rostro, ligeramente inclinado, tono suave. No te preocupes, dijo él. Todo estará bien. Muy pronto. A la mañana siguiente, Alexei se despertó antes de que sonara el despertador. En la habitación estaba oscuro, afuera lloviznaba. Estaba tumbado, sin moverse, escuchaba cómo Verónica respiraba a su lado. Con calma, acompasadamente. Como si todo estuviera en orden. Como si no hubiera sido ella quien copió los documentos. Como si no hubiera sido ella quien entró en la oficina con aquel a quien ocultaba bajo nombres falsos. No ella. Se levantó, sin prisa, fue al baño. En el espejo, un rostro cansado, ojos apagados. Pero el movimiento era preciso. Sabía qué hacer. En la cocina, Verónica estaba sentada a la mesa, bebiendo café, mirando el teléfono. Hola, dijo de forma rutinaria. Hola. Se sirvió agua, dio un sorbo. Se sentó en el borde de una silla. Hoy iré más tarde. Necesito pasar por un sitio. ¿De trabajo? Personal. Ella asintió. No se molestó en preguntar. Ni una sola pregunta de más. Todo iba según el guión establecido. La miraba mientras ella bebía lentamente de la taza, como su mirada deslizaba por la pantalla, sin detenerse. Ni culpa, ni miedo. Solo la costumbre. Un papel ensayado. A las 9:15 él estaba en el lugar. Un pequeño edificio en una zona industrial, fachada discreta. Svetlana ya lo esperaba. Lo recibió en la entrada, introdujo rápidamente el código, lo llevó adentro. Tras 2 puertas, una habitación sin ventanas, una mesa larga, 3 carpetas, un portátil, un termo con café. Todo está listo, dijo ella.
¿Antón lo entregó? Sí. Lo comprobamos todo. Hay datos suficientes para iniciar una investigación. Se han establecido las cadenas de transferencia de fondos, la sustitución de rutas, la fuga de información de servicio, informes ficticios. Todo está documentado. Incluida la grabación de tu mujer y Sajov. Alexei se sentó, sin tocar el café. ¿Cuándo se presenta? Hoy a las 16:00. A través de nuestro canal. Antes de eso, debes comportarte como de costumbre. Después de la presentación, comenzará la vigilancia. No los tocamos, hasta que no emprendan acciones activas. Lo ideal es dejarlos pensar que todo funciona. ¿Y si aceleran? Los interceptaremos. Lo importante, no les dejes entender que estás al tanto. Él asintió. Luego alzó la mirada. ¿Estás segura de que todo recae sobre ella? Svetlana guardó silencio por un segundo. Ella no solo lo sabía. Lo hacía. Fuga tras fuga. Llamadas, entregas, documentos. Primero, como ejecutora. Luego, como coordinadora. Está totalmente implicada. ¿Y Oleg? Sí. El eslabón de unión. Él le dio acceso. Creó la cobertura. Sabían a quién atacaban. Sabían que tú no entrarías en conflicto. Esperaban que te derrumbarías. No me derrumbaré. A mediodía, regresó a casa. Con el pretexto de que había olvidado una carpeta. Verónica estaba en casa. En Albornoz, con el portátil sobre las rodillas. Lo cerró cuando él entró. No llamaste, dijo. No quería despertarte. Se levantó, se estiró. Pensaba que quizás podría ir a la peluquería. O preparar algo especial. Me apetece organizarte una velada. Como antes. La miró atentamente. Como antes, no será. Ella se quedó inmóvil. En el rostro, una expresión de sorpresa, casi de ofensa. ¿Por qué? Porque ya no creo. Una pausa. Se giró, se acercó a la ventana. Estás demasiado ensimismado. Te lo has inventado todo. Has empezado a buscar enemigos donde no los hay. Quizás. Solo que los enemigos no se camuflan de esposa. ¿Me estás acusando? No. Simplemente, registro. Ella se dio la vuelta. Los ojos secos, los labios apretados. Entonces dímelo directamente. ¿Crees que te fui infiel? Lo creo. Ella no respondió nada. Solo salió de la habitación, sin dar un portazo. A las 17:40 sonó su teléfono. El número, oculto. No cogió. Un minuto después llegó un mensaje, confirmado. Materiales entregados. Canal activado. Operación iniciada. Borró el mensaje, exhaló. Dentro solo había una cosa, silencio. Frío, desolado. Como después de una explosión, cuando todo ya está destruido, pero el polvo aún no se ha asentado. Todo comenzó con pequeñas cosas. Esa misma tarde, cuando los materiales fueron entregados, Verónica dejó el pasaporte a la vista. Abierto, como por casualidad. Al lado, un neceser, billetes de tren comprados a nombre de Markova Victoria. Indicación, salida al sur, mañana del miércoles. Alexei se dio cuenta de inmediato. No lo tocó. Simplemente cerró la puerta del dormitorio, volvió a la cocina, se sirvió agua. Ella se acercó 5 minutos después. Ya vestida para viajar, sin maquillaje. Los labios apretados, la mirada directa. Me iré un par de días, dijo. Él asintió en silencio. Necesito pensarlo todo. Demasiada tensión. No puedo con ello. Haz lo que consideres necesario. ¿No preguntarás a dónde? No. Ella lo miró durante mucho tiempo. Como si esperara que él se descontrolara, preguntara, reprochara. Pero él no se lo permitió. Y entonces solo exhaló. Gracias por no interponerte. Él no respondió nada. Por la mañana se fue temprano. El taxi llegó a las 6:20. Oyó cómo se cerró la puerta de golpe, cómo resonaron los tacones en la escalera. No se asomó. Simplemente se sentó en la cama y encendió la cámara de vigilancia. Rebobinó. La grabación confirmó, maleta, documentos, teléfono con 2 tarjetas SIM.
Y lo principal, una pequeña memoria USB escondida en el forro de la chaqueta. Él lo notó, incluso si ella pensaba que nadie lo vería. Llamó a Svetlana. Informó, salida confirmada. Una hora después lo llamaron de otro número. Hay control. Se mueve según la ruta. Comportamiento cauteloso. El teléfono, de repuesto. El verdadero dejado en el apartamento, encendido. ¿Sospecha algo? Por ahora no. Pero tienen un plan. Hoy intentarán sabotear los documentos de compra de terreno en el sector viejo. Es el último punto antes de la limpieza. Debemos estar allí. Estaré allí. A mediodía, Alexei pasó por la estación. Formalmente, a firmar papeles. De hecho, a instalar el último dispositivo de escucha en la sala de reuniones. Antón lo esperaba, le entregó en silencio una memoria USB con una nueva grabación. Hoy Oleg llamó a alguien desde una línea cifrada. Mencionó fallo de protocolo y control interno. Parece que se dieron cuenta de que alguien les sigue la pista. Actuarán de forma brusca. Gleb. En la sombra. Ni una sola aparición en las últimas 48 horas. Pero el coche apareció cerca de la administración del distrito. Se aparca en la entrada trasera. Alexei anotó en el cuaderno, contacto con la administración confirmado. Zona, sector viejo. Probabilidad de falsificación alta. Posiblemente, se está preparando una provocación. Salió de la estación, se sentó en el coche, esperó el mensaje, transición a la fase activa, a las 16:00. Envió la respuesta, listo. Por la tarde, se reunieron en el salón administrativo. Motivo oficial, entrega de reconocimientos por la implementación de un nuevo esquema de respuesta. El jefe de distrito, representantes de constructoras, servicios de emergencia. Todo a la vista. Cámaras. Prensa. Reportaje. Alexei entró al salón el último. Se sentó en la tercera fila, junto a Shevtsov. Echó un vistazo a la sala. Junto a la pared del fondo, Gleb. Con un traje oscuro, con el teléfono en la mano. A la izquierda, el adjunto del jefe de distrito. A la derecha, Oleg. Sonreía, se ajustaba los puños. En apariencia, confiado, sereno. Como si todo ya estuviera decidido. Minuto a minuto transcurría la formalidad. Discursos. Agradecimientos. Y luego, el anuncio. Un nuevo proyecto. Desarrollo del barrio en la zona de antiguos edificios en ruinas. Las parcelas, las mismas. Donde había habido incendios. Donde cambiaban las rutas. Donde desaparecían documentos. Salió al escenario el presentador. Levantó una carpeta, empezó a leer. Proyecto Perímetro. Iniciador, la empresa Solid Prom. Inversión, privada. Apoyo, administración del distrito. Coordinador del proyecto, Oleg Mironov. Aplausos. Asentimientos. Alexei se levantó. Lentamente. Salió adelante, como si hubiera olvidado algo. Se detuvo junto al escenario. Perdonen, dijo. ¿Puedo un momento? La sala enmudeció. Gleb levantó la cabeza. Oleg frunció el ceño. Alexei sacó una memoria USB, se la dio a un técnico. Este encendió la pantalla. En el silencio, sonó la grabación. Si aparecen los documentos, quemar. Todo según el plan. Ella dará acceso. Él no entenderá nada. Se derrumbará, como siempre. Lo principal, sacar el último punto, luego nos vamos. Voz, de Oleg. Fecha, hace 2 semanas. Revuelo. Alguien se levantó. Alguien empezó a llamar por teléfono. En la sala cundió el pánico. Al segundo siguiente, las puertas fueron bloqueadas por gente de paisano. Svetlana apareció por un lado, entregó una orden. Oleg Mironov. Está detenido. Sospecha de organización de esquema criminal, incendios provocados, falsificación, conspiración y vínculos de corrupción. Gleb intentó salir por la puerta lateral. Allí ya lo esperaban. Alexei estaba de pie en el centro del salón, sin moverse. No sonreía. No triunfaba. Simplemente miraba. Y entonces sonó el teléfono. Número, Verónica. Mensaje,
Al fin y al cabo lo sabías todo. Todo este tiempo. ¿Por qué no me detuviste antes? No respondió. Porque sabía, ella aún no había entendido lo más importante. Porque el final aún estaba por llegar. Por la mañana lloviznaba. Frío, pegajoso. Alexei salió a las 8:03. En el buzón alguien había dejado un folleto de una constructora. No lo quitó. Pasó de largo. En el coche encendió la calefacción, se abrochó el cinturón, arrancó el motor. En el panel parpadeó una notificación, un nuevo mensaje. De Verónica. El texto era corto, ¿podemos hablar? Estoy en la ciudad. No respondió. Arrancó el coche, se puso en marcha, fue por el centro. A esa hora, las calles estaban vacías. La gente aún no había salido para trabajar. Todo parecía estéril. Como en un episodio después de una evacuación. Sin rastros. A las 9 estaba en el edificio del comité de investigación. Svetlana lo recibió en la entrada. Tenía el rostro cansado, como después de 3 días sin dormir. Todo está formalizado, dijo. Las confesiones han sido registradas. Gleb entregó a la mitad de la cadena. Oleg guarda silencio, pero los documentos son sólidos. El caso penal ha sido transferido a la fiscalía. ¿Verónica? Volvió ayer por la noche. Yo sabía que intentaría salir. Nos encontramos anoche. Quería explicarlo todo. Demasiado tarde. ¿Entiende? Svetlana hizo una pausa. Sí. Y eso es lo más difícil. Le dieron el derecho a una confesión completa. Pero el volumen es demasiado grande. No podrá salir bien parada. Hay malversación, transmisión de información, conspiración, simulación de accidentes. Todo documentado. Y ella lo sabe. Alexei asintió. Sin emociones. Hoy es su interrogatorio. A las 11:00. Miró el reloj. Eran las 9:40. ¿Dónde está ahora? En la celda de aislamiento. Pero ella pidió una cosa. ¿Qué exactamente? Verte. Antes del interrogatorio. Sin presión. Sin formalismos. Alexei guardó silencio. Luego dijo. ¿Dónde? La sala del testigo de guardia. Sin cámaras. 5 minutos. Entró sin llamar. Estaba sentada junto a la ventana. Vestida con una chaqueta sencilla, el pelo recogido, sin maquillaje. En apariencia, una mujer cansada. No una enemiga. No una traidora. Simplemente una persona que no supo manejar su elección. Se miraron en silencio. Gracias por venir, dijo ella primero. Él no respondió. No sé por dónde empezar. Sé que es tarde. Pero si hubieras preguntado entonces, al principio, que me faltaba, probablemente habría mentido. Como todo lo demás. Alexei estaba de pie, sin moverse. Oleg y yo empezamos con una broma, continuó ella. Yo solo quería poner a prueba un límite. Saber dónde estaba. Y luego, tú empezaste a alejarte, estabas en alguna parte dentro de ti mismo. Yo buscaba confirmación de que aún era importante. De que alguien me veía. Gleb ofreció dinero. Él estaba seguro de sí mismo. Y yo acepté. Porque pensé, era temporal. Hasta que no entendiera lo que quería. Lo miró. Tenía los ojos secos. Pero la voz se le quebró. Y luego ya no pude parar. Sabía demasiado. Me había metido demasiado hondo. Yo pensaba, si te enterabas, te irías. Pero tú guardaste silencio. Y eso asustaba más que nada. Porque comprendí, lo sabías todo. Y no rompías. No te quebrabas. Sino que simplemente esperabas. Y que esperabas, lo entendí solo ayer. Dio un paso más cerca. Esperé a que tú misma llegaras al punto de no retorno. Bajó la mirada. He llegado. Una pausa. No pido perdón. Eso no servirá de nada. Simplemente, ahora sé cómo es una persona que no se venga. Sino que aniquila. Miró por la ventana. Tras el cristal estaba el patio, gris, con el asfalto desconchado. Tú misma elegiste. Yo solo te dejé llegar hasta el final. Tenías razón, dijo ella. Todo lo que hice,
lo hice conscientemente. Solo que lo entendí demasiado tarde. Él asintió. Secamente. Ese era el cálculo. Guardaron silencio. Luego se giró y salió. Tras la puerta, el agente de guardia lo miró con interrogación. Alexei asintió. Se puede empezar. En la sala de interrogatorios había silencio. Todo procedía según el protocolo. Alexei observaba desde detrás del cristal. Sin sonido. Solo movimiento. Solo registro. Las manos sobre la mesa. El rostro tenso. Ella hablaba con claridad, sin emociones. Daba nombres. Confirmaba acciones. Firmaba papeles. Y en ese momento no sintió alivio. Ni rabia. Sino solo una cosa, todo realmente había terminado. Pero nada había vuelto. Y no volvería. Habían pasado 3 meses. La primavera comenzó con lluvias y constantes inspecciones. Gleb esperaba el juicio en prisión preventiva. Oleg, en una celda individual, rechazando abogados y sin prestar declaración. Verónica fue trasladada a un módulo común por decisión de la fiscalía. Ella colaboraba, pero no negaba. Las declaraciones eran completas. Se confirmaban con documentos, grabaciones, rutas, accesos. En el caso no quedaron huecos. Alexei acudía al edificio del tribunal solo cuando lo llamaban. Sin palabras de más. Respondía con calma. Hablaba con serenidad. Nunca alzaba la voz. En ningún acta dejó constancia de su posición personal. Solo hechos. Después de una de las sesiones, un investigador se le acercó. Es extraño, dijo él. Normalmente, en estos casos la víctima es la parte más ruidosa. Y usted guarda silencio. Porque aquí no hubo víctima. Solo elecciones. Todos las hicieron. Svetlana confirmó, el caso está cerrado. Se espera la sentencia. Para cada uno, una diferente. A Gleb, por delitos económicos y conspiración. A Oleg, por interferencia en estructuras operativas y causar daño a la seguridad civil. A Verónica, por transmisión de información de servicio e instigación que causó riesgos para la vida. La defenderán, dijo Svetlana. Presionarán sobre la motivación, el estado emocional, la presión psicológica. Pero es poco probable que funcione. Ahí la trama es demasiado limpia. No se perdió. Construía. No me opongo, respondió Alexei. Que juzgue el tribunal. Yo hice mi parte. Volvió al trabajo. Silenciosamente, sin hacer ruido. Dirigía un nuevo grupo de seguridad interna. Verificaban estaciones, comparaban rutas, instalaban seguridad digital. Los incendios disminuyeron. Fugas, casi no había. Surgió la confianza. Sin palabras, sin eslóganes. Simplemente trabajo, diario, preciso. A veces regresaba a casa y se sorprendía extendiendo la mano hacia el teléfono para ver si alguien de los que ya no estaban le había escrito. Luego lo volvía a dejar. Sin arrepentimiento. Sin pensamientos. No leyó cartas de Verónica. Ninguna. La primera llegó 2 semanas después del interrogatorio. Luego, otras 3. No las abrió. Simplemente las guardaba en un cajón. La última la devolvió con la nota, no entregado. En la estación, Septsov preguntó una vez. ¿La odias? Alexei respondió de inmediato. No. ¿La compadeces? No. Entonces, ¿qué? No encontró las palabras de inmediato. Simplemente ya no pienso en ella como la persona con la que tuve algo. Todo lo que hubo, ya no existe. Solo existe lo que quedó después. Y eso no es ella. El día de la lectura de la sentencia, Alexei no acudió a la sala. Svetlana le envió una copia de la resolución. La leyó. Una sola vez. Sin emociones. Las condenas penales fueron precisas. Las formulaciones, claras. Ni un solo párrafo absolutorio. Ese mismo día, fue al lugar de uno de aquellos incendios con los que todo había comenzado. Demolieron la vieja casa. En su lugar, un solar. Vacío. Liso. Sin construcción. Sin planes. Salió del coche. Se quedó de pie. Observó. En este lugar,
Alguien había intentado construir un futuro, destruyendo el pasado. Pero no pudo. Las cenizas quedaron. Pero la casa desapareció. Anotó la última línea en el cuaderno. Nada crecerá de las cenizas si no se detiene a quienes las causan intencionadamente. Cerró el cuaderno. Arrancó el coche. Volvió. Sin música. Sin pensamientos. No se vengó. No buscó reconocimiento. No esperó disculpas. Simplemente hizo lo que debía hacer. A tiempo. Hasta el final. Sin dejar rastro. Y eso resultó ser suficiente.